Gracias. Bueno, es momento además de economistas, porque Amado Boudou, ministro de Economía, candidato a vicepresidente, Javier González Fraga, que viene de la Economía, candidato a vicepresidente, y Roberto Feletti, viceministro de Economía, candidato a diputado nacional, uno de los ganadores ayer. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Felicitaciones. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, una pequeña aclaración. Sí. No gané yo, ganaron nuestras políticas de gobierno, ganó la Presidenta de la Nación y en tal caso... Bueno, en todo caso a usted le tocaba encabezar la lista. Sí, pero el acompañamiento también de todos los compañeros que integramos la lista. Digo, no es mío solo, sino de los 12 compañeros que integramos la lista. Es llamativo en esta elección, ¿no? Digamos, el ministro de Economía, Amado Boudou, compañero de fórmula, economista, usted economista, muchos economistas participando de política, ¿no? En otros momentos... no se veía, ¿no?, que estén tan cerca de la política. Yo creo que hubo una decisión ahí del Frente para la Victoria de poner en valor algunos funcionarios, sobre todo el ministro de Economía, porque la política económica ha sido uno de los pilares de la gestión, junto con, por supuesto, otras políticas. Hay muchos miembros del gabinete que están ahora ya consagrados como candidato en la búsqueda del voto de la ciudadanía. Pensemos en Aníbal Fernández, pensemos en el ministro de Agricultura Julián Domínguez, pensemos en el ministro de Salud como vicegobernador de Tucumán. Es decir, quiere decir que este es un gabinete que ha podido ejecutar políticas públicas con el liderazgo de la presidenta y están puestas en valor. Creo que ese fue el gran atributo de este proceso. Enseguida vamos a hacer el análisis político, ¿no? Porque vienen ustedes de perder en la capital federal, pero gana la presidenta, ganan ustedes ayer y en zonas, bueno, en todas las provincias menos en San Luis, ¿no? Pero recién decía Javier González Fraga que el gobierno supo disimular muy bien algunos problemas y que no los quiso debatir y que los instaló así sobre la superficie y que eso les posibilitó también terminar el triunfo. ¿Está de acuerdo con eso o no? A ver, yo no, pero yo no quiero referir sobre lo que dijo González Fraga porque después... Si hay un debate, debatimos, pero digo, a mí me parece que aquí la ciudadanía votó sobre la base de certezas. Digo, es muy difícil atribuirle un solo factor cuando hay 10 millones y algo más de votos. No se puede hablar de clientelismo. 1.700.000 más de la elección presidencial del 2007. Exactamente. ¿No? 10 millones de votos hablan de causas diversas, pero fundamentalmente en estas causas lo que se planteó fue certeza. La gente tiene certidumbre sobre su futuro. El trabajador, su incertidumbre es ver cuánto le van a aumentar el sueldo. El comerciante no percibe una caída de ventas. El industrial, seguramente si le preguntamos en los últimos tiempos, ha incorporado maquinarias, ha aumentado su planta laboral. Creo que estamos en un escenario de conjunto de factores, de integración de derechos como puede ser el matrimonio igualitario. Estamos en un escenario, por ejemplo, de distintas diversidades culturales que han ido apoyando al gobierno porque se sienten cómodos, se sienten con certezas. No hay una sola razón. Creo que son las políticas de gobierno también. Hubo una famosa, creo que fue la primera campaña presidencial de Bill Clinton, cuando el famoso asesor Dick Morris fue cuando le marcaba ¿es la economía estúpido? ¿Fue la economía en este caso? No, yo creo que la economía fue importante para crear certezas, como digo antes. La gente se siente tranquila. Pensemos que acá se renuevan autoridades provinciales, autoridades del Ejecutivo Nacional, Cámara de Diputados, y la gente vota tranquila. No hay una sensación de zozobra, no hay presión cambiaria, no hay inestabilidad de ningún tipo, no hay inestabilidad laboral. La gente vota tranquila y elige. Y elige por diversos factores. Elige porque tiene certidumbre sobre el futuro, elige porque piensa que frente a una crisis nosotros hemos probado ya, frente a la crisis que hemos sido capaces en el 2009 frente al primer coletazo de preservar empleo y salario, y entonces eso, y una recuperación muy vigorosa, una recuperación en 9 puntos, este año vamos a crecer 8 puntos. Bueno, me parece que esos factores inciden. ¿Cómo se explica que, bueno, yo decía hoy que después vamos a hacer el análisis, pero digamos uno de los grandes derrotados ha sido la mesa de enlace, que hasta la semana pasada llamaba a votar en contra del gobierno, y las zonas productivas y las regiones donde se había instalado el conflicto de la 125 votó a favor del gobierno. Digo, ¿está saldado eso? ¿Falta todavía? ¿Es un voto de confianza al gobierno? ¿Por qué no iban a apoyar al gobierno si las políticas públicas y las políticas de gestión respaldan la capacidad argentina de exportar? Bueno, pero uno escuchaba a los dirigentes de la mesa de enlace el discurso de Biolcati en la rural y bueno, era un desastre la actividad productiva de la Argentina si uno lo escuchaba a ellos. Es un discurso de clase ese.
Yo cuando habló Biolcati habló en un discurso realmente disociado de la discusión de la Argentina. Ahí es donde se plantea una conflictividad que no estaba presente. No estaba presente esa discusión. Por eso digo, se quedaron en la 125, a mí me parece que se quedaron, a mí me parece que lo que hoy se puso en valor son las políticas nacionales, son las políticas del gobierno nacional, en todos los distritos. Y me parece que ahí se estuvo votando por aquellos sectores que fueron beneficiados. Y Argentina, durante este largo periodo que nos ha tocado ser gobierno, ha resuelto contradicciones históricas. No hay esa contradicción campo-industria como se quiere plantear, no hay contradicciones entre capital nacional y capital extranjero como otras épocas. Digo, me parece que la Argentina va marchando, hoy es el país por Producto Bruto el 23º del mundo. Argentina es el 23º país del mundo, la tercera economía en tamaño. Con lo cual ya estamos en un país sofisticado, diversificado, de ingresos medios. Ahora, políticamente, Roberto... Requiere un sistema político también más sofisticado. Pero ¿no? en un análisis político, ¿usted cree que la oposición se quedó en esa foto, por ejemplo, la 125, mientras que el gobierno tomó cuenta y avanzó en una recuperación, como las encuestas señalaban? El gobierno avanzó en políticas públicas que contienen al conjunto de la sociedad. El gobierno avanzó en tratar de poder tener una Argentina exportadora, pero a su vez asegurar la mesa de los argentinos, tener seguridad alimentaria. El gobierno avanzó en tener una Argentina industrial, pero a su vez también exportar industria. El gobierno avanzó en tener una inserción regional que, como en el caso de la relación con Brasil, nos protegió de la crisis. El gobierno avanzó en desendeudar al país y para eso utilizó las reservas sin perder un solo puesto de trabajo. Y la oposición se quedó discutiendo el uso de las reservas. Y nosotros pagamos los años de vencimiento más duros prácticamente sin ningún tipo de conflictividad. La oposición se queda discutiendo cuestiones importantes del control, de la institucionalidad, y se olvida, y eso lo ve la sociedad, que desde el 2009 es mayoría en la Cámara de Diputados. Y todas estas cuestiones de institucionalidad sirvieron para que no nos voten el presupuesto. Entonces digo, esto también hay que mirarlo. Creo que la oposición no llegó a colocar una agenda que conectara con la sociedad. Me parece, yo no quiero evaluar a la oposición, sí quiero evaluar nuestro gobierno. Bueno, y de aquí justamente al 23 de octubre, ¿usted cree que ya tienen el camino resuelto o que no hay que dormirse? No, es lo que dijo la presidenta. Nosotros tenemos que trabajar, trabajar y trabajar cotidianamente. Lo que se hace, como se viene haciendo siempre, si uno mira, es construir ciudadanía. Hoy en la Argentina hay un nivel de ciudadanía y de reflexión mucho mayor, desde la crisis tremenda del 2001, donde había un rechazo visceral a la política. ¿Por qué? Porque se fueron consagrando derechos. Hoy en un hogar, si estamos con los mayores, hay mayor cobertura previsional, hay ingresos por ese lado. Quienes están en condiciones de trabajar y tienen trabajo, tienen negociación colectiva de salario al alza todos los años, y hay cobertura de niñez y adolescencia. Y para los sectores de ingresos medios se ha cambiado la incidencia del impuesto a las ganancias. Eso genera un combo de ingresos que permite una situación distinta y repensar. Y además, hemos avanzado en ley de medios, hemos avanzado en ley de matrimonio igualitario, hemos avanzado en consagrar un derecho cultural como es el fútbol para todos. Digo, me parece que hay todo un conjunto de cosas que la sociedad ha percibido como buenas. Roberto, ya en este aspecto a usted como viceministro de Economía, la crisis internacional, la volatilidad de los mercados, las incertidumbres que hay en estos momentos en Estados Unidos, en Europa, ¿puede ser también, digamos, un dato, no debería ser en este aspecto, pero que ayude al gobierno frente a lo que la gente puede decir, bueno, vamos a apostar por algo seguro, que está acá, que a nivel económico se ha mantenido, antes que dar un salto a un cambio? Nosotros, puede ser en la percepción de la gente. Ahora, la realidad, como decía antes, en el 2009, en el primer impacto de la crisis, en un momento muy difícil como mediados del 2009, nosotros sostuvimos políticas de recuperación de la demanda y Argentina se recuperó vigorosamente. Y no hubo destrucción de puestos de trabajo ni empleo. Eso la gente lo percibió. Cuando un conjunto de líderes de la oposición hablaban del default, de la maxi devaluación, de la hiperrecesión, nosotros recuperamos al país con una salida del 9,2% y está, como decían, este año el 8%. Ahora, frente a este escenario, lo que buscamos es construir un bloque regional. Y para eso el viernes estuvieron reunidos con nosotros todos los ministros de Economía de Sudamérica y todos los presidentes de bancos centrales. ¿Qué se definió en esa reunión, digamos? Ahí se definió proteger desde la región nuestro mercado, la crisis de Europa y de Estados Unidos? ¿Se ve con preocupación? Sí, se observa con preocupación. ¿Puede haber algún coletazo hacia la región? Se observa con preocupación, pero la región tiene hoy un mercado interno ampliado de 120.000 millones de dólares que hay que proteger. Y para eso se dice, bueno,
usemos menos el dólar, usemos más la moneda local, coordinemos el uso de las reservas, consolidemos nuestra banca de desarrollo propia para no depender de los multilaterales. Y si miramos Sudamérica, que estaba menos integrada a los Estados Unidos y a los países desarrollados, la recuperación del 2009 fue el doble de lo que le ocurrió en América Central y México. Fue el doble de recuperación en tiempo y en tamaño. Entonces, la discusión del viernes fue, nos preocupa la crisis internacional, pero nosotros no solo tenemos mercado interno propio, Argentina, Brasil, Chile, sino que además tenemos un mercado regional potente. Y a nivel económico hay que hacer retoques, la Argentina está bien así, hay que estar atentos. Atentos hay que estar porque estamos ante un mundo muy complicado, con mucha crisis, donde se plantea un enorme desequilibrio entre los activos financieros que existen y los activos reales, probablemente haya destrucción de activos financieros, pero nosotros, mientras mantenemos la solvencia macroeconómica, superávit externo, superávit fiscal, buen nivel de reservas, bajo nivel de deuda y sobre todo mucha demanda interna y mucha inserción regional, yo creo que estamos bien parados. ¿Hay que hacer algún retoque sobre el tipo de cambio? El dólar, que en la mentalidad argentina siempre está ahí como el salvoconducto. ¿Usted no le parece que hubo un excelente manejo del tipo de cambio, sobre todo por las autoridades del Banco Central en este periodo? Insisto, crisis internacional, recambio... Sí, pero había algunos sectores del campo que ya pedían... Recambio del Poder Ejecutivo, nacional y provinciales, y prácticamente no tenemos ninguna señal de inestabilidad. Yo creo que cuando uno habla de tipo de cambio, habla que el tipo de cambio tiene que ser competitivo para que Argentina sea competitiva en el mundo, pero también tiene que proteger el salario y los ingresos fijos, porque nosotros podríamos tener la competitividad de China con los salarios de China, y ese no es el recorrido que Argentina hace. Entonces, sobre ese recorrido, sobre esos dos límites, buen nivel de competitividad y protección de los ingresos de la gente, nos hemos transitado y hemos transitado bien. Roberto, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Felicitaciones por el triunfo de ayer. Gracias. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Enseguida está el candidato a vicepresidente de la coalición cívica, Adrián Pérez. Con él vamos a estar hablando qué pasó con la coalición cívica. Hoy la autocrítica de Elisa Carrió. También Ángel Rosas, histórico dirigente del radicalismo. Hay autocríticas. Fallaron dirigentes históricos del radicalismo en el apoyo a Ricardo Alfonsín, con ellos, y además una mesa de analistas, consultores políticos, intelectuales, que van a estar analizando en profundidad el contundente triunfo del Frente para la Victoria y lo que se viene de cara al 23 de octubre. Todo el análisis, perdedores, ganadores, los que se enojaron en la elección de ayer. Todo el análisis enseguida con voz propia.